A solicitud del Grupo Parlamentario Morena, se concede el uso de la palabra al senador Juan Carlos Loera de la Rosa para referirse a la efeméride relativa al día del asalto al cuartel Madera de Chihuahua, hasta por 2 minutos. ¿Cuánto? Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Bien, buenas tardes, compañeras y compañeros. Son 59 años del 23 de septiembre de 1965. Jornada histórica para recordar la resistencia, rebeldía e inspiración que propició el asalto al cuartel Madera. Este hecho, llevado a cabo por dirigentes y militantes de organizaciones campesinas de la Sierra de Chihuahua, inconformes con la represión y los despojos cometidos por caciques y empresas madereras que acaparaban predios y continuaban con la tala de bosques. En este alzamiento participaron 13 militantes del Grupo Popular Guerrillero de la Sierra, liderados por el profesor Arturo Gámez y por el doctor Pablo Gómez. Durante el enfrentamiento murieron 8 insurrectos y 5 sobrevivieron. Este movimiento campesino fue una expresión del descontento e inconformidad que prevalecía en el país por la cerrazón de un régimen represivo y autoritario que parecía tener como único objetivo conservar las condiciones de explotación y opresión de la clase obrera y campesina. En Chihuahua, miles de ciudadanos progresistas se quedaron helados ante la represión y las expresiones violentas del gobernador Práxedes Giner Durán, quien con una hazaña sin límites ordenó la exhibición pública de los cadáveres de los jóvenes para luego enterrarlos en una fosa común. Pero este alzamiento se originó en los abusos que caciques, terratenientes y los hombres del gran poder ejercían sin control contra las comunidades más vulnerables. Y un brevísimo recuento nos dará la razón. El día del alzamiento, 202 jóvenes recién egresados de la Escuela Normal de Chihuahua tenían cercado el Palacio Estatal porque el gobernador se había negado a otorgarles plazas laborales. Y además se había referido a que la Escuela Normal se había equivocado en su formación. Días antes del evento armado y ante el abuso de los talamontes, Francisco Bustillos, líder del ejido La Juanota, denunciaba que 200 familias indígenas vivían en una espantosa miseria porque una empresa maderera los había despojado de sus tierras. También en esos días la Junta de Conciliación de Parral dictó un laudo favorable a los propietarios de un aserradero, mediante el cual legalizó el despido injusto de un centenar de trabajadores. Era evidente que el Estado pasaba por una crisis severa en el campo y con mayor fuerza en la sierra, donde el despojo, la expulsión de campesinos y la explotación ilegal del bosque eran sistemáticos y se realizaban con la complicidad de autoridades locales, ministerios públicos, jueces, juntas de conciliación y hasta líderes obreros y campesinos vendidos, provocando una miseria nunca antes vista. Era tal el descontento frente a la complicidad del gobierno local con los terratenientes que en ese momento también se anunció la llegada de una brigada encabezada por el subprocurador general de la República para investigar y procesar a quienes hayan violentado las leyes forestales. Pero eso no era todo. También llegaría para impartir justicia agraria el mismísimo presidente Gustavo Díaz Ordaz. El entusiasmo era mayúsculo. Cada quien hacía su interpretación de la justicia agraria del presidente. Los ganaderos aseguraban que venía a confirmar la inafectabilidad de cientos de miles de hectáreas a los herederos de la oligarquía porfirista. Mientras
los dirigentes de las organizaciones campesinas del PRI proclamaban que la frea agrarista de Díaz Ordaz les garantizaría un nuevo reparto a los políticos más serviles al régimen. Pero Díaz Ordaz, seguramente informado del enojo de las comunidades indígenas y campesinas, nunca llegó. El tiempo muy pronto daría cuenta de la realidad. A principios de los años 70, el gobernador Óscar Flores, además de abogado, ganadero, también personaje eminente de la élite de grandes propietarios, ordenó un mapeo de la propiedad agraria del Estado, resultando un paisaje mayormente teñido de propiedades privadas, mostrando la evidencia de que 60 años de revolución y reparto agrario de poco habían servido para acabar con los latifundios y más allá de los abusos de sus propietarios. Era más claro que nunca las voces de Villa, Cárdenas, concluyo, presidente, Socorro Rivera, Arturo Gámez y Pablo Gómez yacía sepulta junto a sus cuerpos, mientras el poder de los terratenientes seguía campeando por todo Chihuahua. El 23 de septiembre se trata de una fecha esencial para comprender nuestra historia lejana e inmediata y desde luego nuestro presente, porque hoy como nunca la sociedad mexicana, acaso inspirada en los ideales de estos jóvenes, está comprometida con una transformación estructural de nuestro México, que debe comprender una reforma de sus vestiduras formales y del cuerpo mismo de su organización económica y social. Es cuanto, presidente. Le agradezco mucho al senador Juan Carlos Loera de la Rosa, además el obsequio del libro Madera Rebelde, Movimiento Agrario y Guerrilla.